cordones auriculares. Y vamos a tener también que estas microtias pueden ser aisladas o limitadas solamente al oído externo, que es el pabellón y el conducto auditivo externo. El 90% unilaterales, el 95% sin antecedentes familiares. Entonces, se habla que es un cuadro autosómico recesivo en el 68% de los casos y 16% de la población va a tener un gen defectuoso como portadores. 50% de los casos están asociados a problemas sindromáticos, ¿no? Entonces, la falta de desarrollo del pabellón auricular es conocido como anotia, ¿no? Hay una ausencia de la oreja que se produce por una alteración a nivel del falta de desarrollo del primer arco braquial, como habíamos mencionado, de los 8 montículos que van a diferencia del mismo. Entonces tenemos una tabla que está relacionada con varios síndromes que los van mencionando, ¿no? Tenemos el de Treacher-Collins, el de Waldenburg, tenemos el de Toners, el Bacter que está ligado al cromosoma X, y así sucesivamente tenemos una larga lista de los mismos, ¿no? Entonces, la microtia, que es el Q17.2, va a generar un problema, y la anotia va a generar problemas de discapacidad, ¿no? Porque vamos a tener que el paciente va a presentar pérdidas auditivas de grado moderado a severo. Entonces, hay varias clasificaciones, pero la más didáctica es la clasificación de Tanzer, en la que se va definiendo la forma y el tamaño del pabellón auricular, ¿no? Entonces, se habla de una anotia, que es el grado 1, donde no tenemos desarrollo del pabellón auricular, que el mismo que está ausente, y también hay una falta de desarrollo del conducto auditivo externo. Luego tenemos un grado 2, donde hay una hipoplasia completa o microtia, ¿no? Que puede estar acompañado de ausencia de conducto auditivo externo, o puede tener la anatomía conservada, pero es la orejita mucho más pequeña, ¿no? Luego tenemos las hipoplasias del tercio medio del pabellón auricular, que es el grado 3, y tenemos el cuarto grado, que es una hipoplasia del tercio superior generalmente, ¿no? Que no existe. Ahora, estos también se pueden subdividir en una oreja en forma de taza, ¿no? Nosotros tenemos una taza que tiene una orejita, todos le conocemos conocemos que agarramos la taza por la oreja, y otra es la criptotia o depresión superior del borde del pabellón auricular. Y en último caso tenemos el grado 5, que es las orejas prominentes, ¿no? Unas orejas en asa que evidentemente sobresalen del perfil facial, ¿no? Entonces vamos a ver que los pacientitos muchas veces no les gusta este detalle y se someten a reducciones, ¿no? Para que las orejitas queden pegadas y sus orejitas no estén sobresaliendo a manera de un dibujo animado que se llamaba Dumbo, que es un elefantito de orejas preeminentes que le permiten volar. Entonces, esos pabellones en asa de la clasificación 5 de Tanzer, obviamente van a requerir, por formas estéticas, ¿no? Por conceptos estéticos en los pacientes, el realizar una cirugía que permita pegar los mismos hacia la calota. Nos tenemos diferentes grados de orejas prominentes, ¿no? Entonces, semiológicamente, ¿qué tenemos que revisar? Es la simetría, el tamaño del pabellón auricular, el color del mismo y la permeabilidad del conducto auditivo externo. Evidentemente, el diagnóstico se puede hacer actualmente en forma prenatal, ¿no? Entonces, los bebés son sometidos a una ecografía tridimensional y podemos revisar si evidentemente tiene alguna malformación macroscópica que podemos
ya anticipar. En forma postnatal, vamos a tener ya que realizar un enfoque clínico que va a estar orientado a realizar ciertas medidas antropométricas, revisar el perímetro cefálico. Vamos a tener que medir cuál es la longitud y el ancho del pabellón auricular para hacer la comparación si es una microtia, ¿no? Vamos a tener que revisar si hay otras asimetrías faciales, ¿no? Vamos a solicitar que el oftalmólogo nos haga un fondo de ojo y vamos a buscar otras malformaciones esqueléticas en el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, cuando ya hemos diagnosticado una microtia, primeramente vamos a enfocarnos en el examen físico. Vamos a hacer un examen funcional de ese oído, como son recién nacidos o niños pequeños, le vamos a solicitar potenciales auditivos evocados. Ese examen de la función auditiva nos va a permitir saber si el paciente tiene sordera o no tiene sordera. Si tiene sordera, vamos a tener que remitir a un técnico paramédico, que es la fonoaudióloga, para que ayude a que ese niño pueda comunicarse mejor. Y si evidentemente no hay sordera, bueno, no vamos a indicarle nada al paciente. Ahora, en cuanto a determinar la causa, vamos a ver si es un problema sindrómico o es un problema aislado. Si es aislado, entonces directamente al otorrino, al cirujano plástico, para hacer una plastilla también, ¿no? Y si evidentemente se trata de un problema sindrómico, vamos a evaluar genéticamente, va a evaluar el otorrino, el cirujano plástico, y vamos a tener que pedir en ambos casos el apoyo de un psicólogo, tanto para el paciente como para la familia. Entonces, en el caso del paciente, porque tiene que aprender a enfrentarse a la sociedad desde que vaya al nido, ¿no? Al colegio, para que no sea víctima de bullying en esos lugares, ¿no? Y también tenemos que enfocarnos en la familia porque obviamente a veces los niños, como todos nosotros, no tenemos vergüenza de nada, pero son los padres los que nos inculcan ciertos hábitos, ciertas costumbres, ¿no? Y también cuando van ahí al nido, qué sé yo, señalan a los otros niños, dicen ese cojo, ese con oreja de taza, sabe Dios qué más, ¿no? Ahí también los papás, no solamente los niños son crueles, sino también los papás. Entonces, actualmente tenemos unas prótesis tridimensionales que se fabrican, ¿no? Tomando como imagen el pabellón auricular contralateral y se procede a hacer todo lo que corresponde a su implantación, ¿no? Entonces se puede, como observamos aquí, toma como muestra la oreja derecha, han hecho la impresión digital y han sacado la oreja izquierda, ¿no? Que es exactamente igual a la del lado opuesto, ¿no? En otros casos se utiliza como referencia el pabellón auricular de la madre. Dice que nuestro pabellón es mucho más cercano al de nuestra madre. Entonces ahora todos vamos a ir a comparar el pabellón con nuestra mamá. Entonces se hace también una cirugía reconstructiva, si es que no hemos utilizado una prótesis, ¿no? En la que se van a realizar diferentes tiempos quirúrgicos en el paciente. Se hace un estudio, cuál es el nivel donde está el ángulo externo del ojo, vamos a observar el perfil del paciente, ¿no? Vamos a hacer un estudio de tercios faciales, ¿no? Una línea que pase entre las pupilas, que pase por la región subnasal y por el labio superior, nos va a permitir determinar si es una cara normal, una cara alargada, una cara ovalada. Y luego de hacer el estudio vamos a llevar a hacer una perfilometría. Entonces, la perfilometría tenemos que tomar en cuenta cuál es la longitud del ángulo mandibular, cuál es la longitud del ángulo
del borde superior del pabellón auricular y extendiéndose hacia la frente, ¿no? Entonces, en la cirugía vamos a delimitar dónde se va a colocar el pabellón auricular. Tenemos que ver que estos son cartílagos rudimentarios, ¿no? Sin forma. Muchas veces, entonces va a haber que hacer una reevaluación para ver si va a ser necesario pedir otro estudio, para ver si no hay algún problema a nivel del corazón. Entonces se identifica en qué zona se va a colocar el injerto, ¿no? Dónde vamos a colocar nuestro meato y vamos a proceder a hacer la cirugía. Entonces se decola la piel, ¿no? Y paralelamente se va trabajando un molde, ¿no? De pabellón auricular, como habíamos indicado, tomando como referencia el pabellón contralateral. Y si es una microtia bilateral, vamos a tener como referencia el pabellón auricular de la madre. Entonces, del cartílago septal se saca el hélix, el anterhélix, y se va armando la nueva prótesis. Entonces, en un segundo o en un tercer tiempo, y este pabellón lo dejamos que la piel estirada, que se acomode a lo que es el pabellón que existe, ¿no? Cubrimos con piel, se realiza la sutura y se vuelve unos 3 a 6 meses a hacer un retiro de puntos, se hace una nueva cicatriz y se procede a decolar la piel retroauricular para que cubra a este nuevo pabellón, ¿no? Entonces aquí tenemos un antes y un después. Ahora, los pacientes que tienen problemas de alteraciones a nivel del pabellón y conducto auditivo externo van a necesitar, ¿no? Prótesis auditivas para vía ósea o también pueden utilizar implantes óseo integrados. Dentro de las prótesis auditivas para vía ósea vamos a tener el modelo de audífono de vincha. Está conectado a un metal que se agrega por un problema de se ve cuál es el tipo de pérdida, ¿no es cierto? Si evidentemente es una pérdida ósea, porque no existe conducto auditivo externo que permita transmitir el sonido. Entonces, habiendo evaluado aquello, se procede al uso de un audífono, ¿no? Inicialmente se dice que a los pacientitos se los tiene que acostumbrar al sonido, por lo tanto deberían de utilizar un audífono. En este caso es un audífono de vincha, ¿no? Que apoyando en la mastoides va a permitir transmitir los sonidos para su posterior decodificación. Entonces, en cuanto a los implantes osteointegrados, son implantes evidentemente a los que se les pone un perno de anclaje en la tabla externa de la calota del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces estos por presión o por un factor de imán se unen al implante y el paciente puede escuchar. También existen otras malformaciones, ¿no? Como es la oreja en copa. Tenemos las retorceduras a nivel del hélix. Tenemos un lóbulo aberrante. Tenemos las orejas en asa o orejas en soplillo. Tenemos el top ear. Y tenemos la oreja de Star. Entonces, bueno, no es de su generación, pero antes había una serie en la cual había varios extranjeros dentro de una nave espacial y uno de ellos escapa de
de su encierro para introducirse en la nave espacial. Entonces el señor le lleva a la nave espacial y el personaje evidentemente tenía una oreja puntiaguda, tipo pastor alemán, ¿no? Bueno, probablemente creada para indicar que era originario de un planeta único, ¿no? Entonces, luego tenemos que los pacientes van a presentar falta del desarrollo del conducto auditivo externo, lo que se conoce como atresia del conducto auditivo externo. Entonces, en esa zona del conducto auditivo externo se va a formar una placa que es denominada placa atrésica, que tiene una extensión variable y va a ser detectado ya sea por un estudio tomográfico, lo que va a poder determinar cuál va a ser el pronóstico quirúrgico del paciente. Otra malformación congénita es el exceso número de supuestos pabellones auriculares, que es la poliotia. Entonces tenemos aquí un pabellón auricular y acá tenemos tenemos la presencia de una oreja supernumeraria, ¿no? Se describió desde 1918, dos orejas, en ese caso, bien formadas en un lado. La falta de aurícula en el otro lado es conocido como sinotia. Y melotia, evidentemente, corresponde a una formación preauricular delante del anterior, ¿no? Entonces, también existe la presencia de pequeños apéndices auriculares entre 1 a 2 por arco, generalmente más frecuente en el Treacher-Collins y en el síndrome de Goldenhar, y vamos a ver también que estos defectos de fusión de los mamelones nos van a dar diferente forma a lo que es el pabellón auricular. Luego tenemos las fístulas, ¿no? Entonces, siempre que hagan su examen físico, observen el pabellón auricular para ver si existe la presencia de fístulas, que es una duplicidad del conducto auditivo externo, que se presenta por una fusión incompleta de la primera hendidura branquial. Entonces, puede haber una fístula de tipo 1, que generalmente es retroauricular, que tiene un fondo de cuello a nivel del saco. Tenemos una fístula tipo 2 que llega hasta la base del conducto externo y se extiende hacia el cuello, se incrementa periódicamente. Se produce una tumefacción y supuración local y también puede hacerse una disección quirúrgica en el momento de la exéresis para evitar la recidiva en el paciente. Entonces, ¿qué exámenes audiológicos vamos a solicitar? Vamos a solicitar inicialmente una timpanometría, una audiometría, y vamos a también solicitar los famosos potenciales auditivos evocados. Dentro de los exámenes audiológicos, la audiometría nos va a determinar el grado y tipo de pérdida auditiva y va a depender de las estructuras que se estén evaluando, ¿no? Porque no es lo mismo que evaluemos al maquinista de un tren que al conductor de un jet, ¿no? No tienen el mismo enfoque, no tienen el mismo tipo de tratamiento. Entonces, estos problemas de disminución en la audición se van a notar como dos tipos diferentes. Una hipoacusia sensorio-neural, perdón, una hipoacusia conductiva, ¿no? O una hipoacusia mixta. Entonces, la audiometría, hablamos de que había un registro en 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. Y eso se veía en el lado derecho y en el lado
izquierdo. Entonces ya recordamos que el del lado derecho va a estar simbolizado por el color rojo y el lado izquierdo va a estar simbolizado por el color azul. Entonces, en una pérdida conductiva, lo que nosotros vamos a tener es una separación de la vía aérea con la vía ósea. Entonces, la vía aérea está todavía cerca a lo que es los niveles de visión, pero vía ósea ya se encuentra lejos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que entre cada cuadradito vale 10 decibeles. Aquí hay una separación de 20 decibeles. Generalmente cuando la separación es menor a 30 decibeles, hablamos de una hipoacusia conductiva. ¿No? Acá tenemos 10, 20, 30 decibeles, 10, 20, 25 decibeles. Y también como es un problema conductivo, vamos a tener caídas en diferentes frecuencias. Pues en este caso es un oído derecho y en este caso es un oído izquierdo. La impedanciometría es otro estudio que nos va a permitir ver cuál es la resistencia de la membrana timpánica y de los líquidos que se encuentran en el oído medio, ¿no? Para ver cómo están funcionando. Habíamos mencionado que en problemas de alergia, tabique desviados, no va a haber una buena ventilación, por lo tanto va a haber un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Nos sirven casos unilaterales, nos sirven casos de microtia de primer grado donde no existe atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Entonces, ¿qué exámenes complementarios además vamos a solicitar? Vamos a solicitar una tomografía axial y coronal en la que vamos a poder ver si es que hay una malformación del conducto auditivo externo, si hay una alteración en la neumatización de las cavidades mascoideas. Vamos a ver si la cadena de huesecillos se encuentra adecuadamente conformada o están deformados, si hay una vamos a también observar si se produce una fusión a nivel del yunque y del estribo, si hay una alteración en el pulmón y si evidentemente hay una mayor obstrucción. Pues también vamos a ver una hipoplasia de la cavidad timpánica, estenosis o oclusión de la ventana oval. Entonces, en la tomografía también podemos observar si hay un desarrollo incompleto de la cóclea. Vamos a ver si hay una aplasia o si el nervio también está íntegro. Si tenemos el nervio vestíbulo-coclear, si vamos a poder observar una displasia o aplasia de los conductos semicirculares, una displasia del vestíbulo, vamos a observar acueducto vestibular y sacúlos dilatados. También podemos observar un trayecto aberrante de los vasos de la base del cráneo y del nervio facial. Entonces, en estos casos vamos a dirigir al paciente a una asesoría genética en busca de anomalías genéticas multifactoriales, ¿no? O, como habíamos mencionado, hay una mayor prevalencia a nivel de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una microtia sindrómica con riesgo, una microtia unilateral que puede afectar a un lado de la cara en forma más frecuente. Entonces, la tomografía multicorte nos va a permitir hacer una reconstrucción 3D de lo que es la cóclea o laberinto anterior y lo que es el vestíbulo sacotrículo, que es el laberinto posterior. La resonancia magnética también nos va a permitir poder evaluar el laberinto membranoso,
evaluar cuándo se encuentra el nervio facial, cómo está el nervio auditivo, cómo está el conducto auditivo interno y cómo se halla el ángulo pontocerebeloso. Entonces, luego de haber visto la parte congénita, vamos a poder pasar a lo que es la patología infecciosa. Entonces, dentro de la patología, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? No, doctora, todo claro, doctora. Ya. Está claro, doctora. Nos estamos durmiendo. Estamos despiertos todavía. Entonces, dentro de la patología infecciosa tenemos varias entidades, ¿no? Tenemos la pericondritis, tenemos la erisipela, el impétigo, que lo hemos visto en nosotros o en niños cercanos, el herpes zoosterótico, la furunculosis, que tal vez nos ha pasado alguna vez, la otitis externa difusa, bacteriana, la otitis externa maligna y la meningitis bullosa. Entonces, la pericondritis evidentemente está generada por la pseudomonas aeruginosa. Vamos a observar una tumefacción e hiperemia del pabellón auricular. El paciente puede manifestar fiebre, una piel abscedada, puede haber áreas de necrosis y de retracción. Y el antibiótico va a estar enfocado al ciprofloxacino o a la amoxicilina con ácido clavulámico, ¿no? Y vamos a proceder a realizar, si es necesario, un drenaje y un vendaje de este pabellón. La erisipela está ocasionada por el estreptococo y el estafilococo aureus. Es una dermoepidermitis que se ubica a nivel del pabellón y región preauricular, ¿no? Vamos a observar una piel roja caliente de bordes elevados y se va a indicar clindamicina de 600 miligramos bioral cada 8 horas por 7 días u amoxicilina más ácido clavulámico. El impético, como habíamos mencionado, generalmente ataca a los niños pequeños, entonces vemos costras melicéricas a nivel del orificio de los orificios también nasales, ¿no? Inicialmente empiezan en la nariz, luego se trasladan a la región peribucal y después al pabellón auricular, porque los pacientes se van rascando y van arrastrando gérmenes. Pues luego tenemos el herpes zoosterótico, que evidentemente es una patología ocasionada por el virus de la varicela zoster. Vamos a observar vesículas cutáneas a nivel de la concha auricular, del conducto auditivo externo, hasta llegar al tímpano. Y también es conocido como síndrome de Ramsay-Hunt, cuando estas vesículas cutáneas se acompañan de parálisis facial, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de que hay pacientes que pueden coexistir con hipacusia o con vértigo, ¿no? Con presencia de lesión del séptimo par, del octavo par y de algunas ramitas cervicales. Entonces, el tratamiento va a estar dado por el uso de antivirales. Aquí en Perú contamos más que todo con antivirales como el aciclovir, ¿no es cierto?, en el que vamos a dar tabletas de 800 miligramos cada 4 horas. Vamos a asociar a ello un tratamiento de corticoides, ¿no?, que pueden ser de 50 o de 20 miligramos en dosis decreciente, y vamos a tener que aplicar un ungüento para ayudar a
lubricar y que no se reinfecten estas lesiones en el paciente. Entonces, otra patología es la otitis externa, ¿no? La otitis externa es una inflamación de la piel del conducto auditivo externo y de los tejidos subyacentes, que se presenta entre el 3 a 10% a nivel del consultorio externo y 80% se presentan en verano. Entonces, patológicamente vamos a tener que existe la piel, la vamos a dividir en 1/3 externo y 2/3 interno, donde la piel va a tener ciertos factores de protección, como es el cerumen, que nos va a ayudar a que esa piel no se sobreinfecte, salvo que haya estado sometidos a periodos prolongados de exposición al agua u otra cosa. Entonces, la otitis externa está producida generalmente por un factor mecánico, el uso de dispositivos intracanal, la manipulación con llaves, clavos, horquillas, cualquier objeto. Y generalmente, pues, como habíamos mencionado, ¿no? Los pacientes empiezan a manipular con cualquier objeto, tanto el pabellón como el conducto, ¿no? Entonces, en algunos casos se va a remover el cerumen y en otros el cerumen va a quedar ahí con una piel erosionada, ¿no? Una piel expuesta al agua y a ciertos contaminantes. Entonces, la piel se ha visto que tiene un pH de 4 o 5. Y está ocasionado por el Staphylococcus epidermidis y el Corynebacterium. Se recomienda no introducir hisopo u otros elementos ajenos a nuestro cuerpo o visitar al otorrino. Entonces, en la otitis externa vamos a tener 3 niveles de atención. En el primer y en el segundo nivel, lo que vamos a hacer es el diagnóstico, vamos a establecer un tratamiento. Y en el tercer nivel, vamos a tener que hacer el que el paciente no manipule más ese conducto o el pabellón para no aumentar el edema y que el problema se complique, ¿no? Entonces, incluso llegando a perder el pabellón auricular. Entonces, luego tenemos la forunculosis, todos hemos padecido de algún forúnculo, que es una otitis externa localizada o gestionado por el Staphylococcus aureus. Existe una obstrucción del folículo pilosebáceo y nos va a dar como síntomas el dolor, el prurito, la disminución en la audición. Vamos a tener signos de eritema, de edema, signo del trago positivo, presencia de una pústula, como observamos aquí, ¿no? O sangrado u otorrea. El tratamiento es no tocar, que las lesiones sean superficiales. Y también podemos aplicar en forma superficial calor local, ¿no? Si lo vemos fluctuante, puntiforme, podemos hacer una incisión de drenaje, comprimir y colocar un ungüento antibiótico. Y si evidentemente vemos que la lesión es mucho más profunda, tenemos que hacer uso de cuidados locales, analgésicos, utilizar antibióticos tanto por vía oral como por vía intramuscular o endovenosa, tipo cloxacilina, vía oral. En la otitis externa también vamos a tener en consideración que los pacientes tienen una dermatitis seborreica, ¿no? Que también está presente en los casos de lupus y de psoriasis. Entonces, los pacientes nos van a referir la sensación de cuerpo extraño, una piel descamativa, ¿no? Vamos a observar con un fondo congestivo, con una piel fisurada, ¿de acuerdo?
Entonces vemos aquí que hay un edema, hay congestión, ¿no? Incluso hay áreas de sangrado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otitis media aguda viral y bacteriana. Podemos utilizar un corticoide. Un corticoide, ¿no? Y gotas antibióticas también. Entonces, para que el paciente no realice manipulaciones de sangrado, le vamos a dar antihistamínicos tipo cetiricina, clofenamina, levocetirizina, ¿no? Y vamos a también a recomendarle el suspender cualquier irritante o alergeno. Entonces, también tenemos la otitis externa difusa u otitis del nadador, ¿no? Generalmente, nosotros cuando nos vamos de playa o nos vamos de fin de semana largo, como es ir a Quillabamba, ciudades donde hay piscinas, entonces vamos a estar expuestos tanto al estafilococo aureus como a la pseudomonas aeruginosa, que son los causantes en el 51.2%, al colinebacterio, ¿no? Entonces, ¿qué factores vamos a tener que predispongan a esta patología? Que van a ser lugares húmedos con una temperatura cálida de 30 grados centígrados, ¿no? Estos gérmenes se encuentran generalmente a nivel de la superficie de piscinas. Sabemos que hay lugares que no hacen un adecuado mantenimiento de los mismos, ¿no? Y ante una piel lábil vamos a tener aquí un biofilm que va a generar como clínica la sensación de oído tapado, de disminución de la audición. El paciente va a referirnos a un dolor localizado, ¿no? Que va a incrementarse cuando se mueve la articulación temporomandibular de ese lado. Entonces, cuando hagamos el examen físico, vamos a encontrar un conducto auditivo externo edematoso. El paciente va a tener las ganas de rascarse. Si apretamos el trago, ¿no es cierto? A ver. Si apretamos la región del trago, entonces se va a producir un dolor exquisito, ¿no? Y eso se conoce como signo del trago positivo, y en algunos casos podemos tener la salida de secreción seropurulenta, verde piocianina o amarillenta. ¿Cómo vamos a manejar esos pacientitos? Bueno, los que hagan su serum en Quillabamba, en lugares como Salvación, ¿no? En toda esa zona de selva baja, van a estar en un primer nivel. Entonces lo que tenemos que recomendar al paciente es que no entre agua a ese conducto auditivo externo, y por lo tanto le vamos a decir que utilice un tapón de algodón con vaselina. Puede hacer lavados con solución de ácido acético al 2%, que es vinagre, ¿no? Y puede remitir, o vamos a tener que referir a un segundo nivel o a un tercer nivel, que estamos hablando de un especialista, que realice la aspiración de las secreciones, instile gotas antibióticas como hacer la gentamicina, el ciprofloxacino, el ofloxacino, la tobramicina, entre unas 3 a 5 gotas cada 6 horas. Y paralelamente vamos a indicar un ciprofloxacino bioral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Para que disminuya el edema, vamos a indicar al paciente corticoides, ya sea biorales, intramusculares o endovenosos. Y si hay mucho dolor, vamos a recomendarle el colocar un analgésico, ¿no? En este caso, el diclofenaco. Luego tenemos la otitis externa maligna, que es una inflamación con una capacidad destructiva de tejidos tanto blandos como óseos, que se extienden hacia la mastoides, hacia la base del cráneo, ¿no? Hacia la región parotidia,
va a comprometer el nervio facial y otros pares craneales, ¿no? Está ocasionado por la pseudomonas aeruginosa y el estafilococo aureus. Vamos a tener más frecuentemente en pacientes diabéticos de sexo masculino, inmunodeprimidos, ¿no? El paciente va a referir hipoacusia, otalgia, parálisis del séptimo par, que generalmente es periférica, heridas a nivel del conducto auditivo externo, una otorragia con otorrea fétida, una sensación de plenitud oral, el tejido de granulación vamos a observarlo a nivel del conducto auditivo externo, generalmente en la unión osteocartilaginosa. Entonces, en esa otitis externa maligna vamos a observar la presencia de linfadenopatías. El paciente puede presentar un trismus temporoauricular. Vamos a observar problemas de parálisis facial en el 25% de los casos. Síndrome del agujero rasgado posterior, que va a implicar a los nervios 9, 10 y 11, ¿no? Puede presentar disfonía y disfagia, ¿no? Y podemos observar al examen físico la presencia de costras, la salida de líquido, el edema del conducto auditivo externo y del pabellón. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante un cultivo, podemos hacer una biopsia, una tomografía, una gamografía, y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con foliculitis, pericondritis y otras infecciones del conducto auditivo externo. Entonces, en el tratamiento tenemos que aplicar ciprofloxacina endovenosa por 6 semanas, asociado a ceftriaxona 2 gramos endovenosos por 10 días, tobramicina más carbacilina, dar analgésicos como diclofenaco, ibuprofeno, y el tratamiento quirúrgico va a ser realizar una limpieza quirúrgica de toda esta zona con una debridación y aspiración de la misma. Otra patología infecciosa es la meningitis bullosa, que está ocasionada por el Mycoplasma pneumoniae, por ortomyxovirus, por rinovirus, por virus sincitial respiratorio, por el parainfluenza 1, 2, 3 y 4, adenovirus, influenza hemorrágica. Entonces, el paciente se va a quejar de una otalgia intensa, de una hipoacusia leve. Vamos a observar la presencia de vesículas con contenido ya sea hemorrágico sobre la membrana timpánica. La curación va a ser espontánea en 3 a 4 días. El tratamiento va a estar autolimitado. Podemos colaborar con paracetamol, metamizol, ketorolaco. Podemos hacer también punciones y aspiraciones para disminuir la intensidad del dolor, que como habíamos mencionado, da la vascularización de la zona. No vamos a tener que proceder si se complica, evidentemente, hacer una punción, aspiración, ¿no? Y a descartar la presencia de algún germen en esta zona. Luego tenemos las micosis, que son infecciones por hongos en piel, que puede ser una micosis aguda, subaguda o crónica, que puede ser primaria o secundaria, en la que vamos a observar la presencia de hifas, ya sean negruzcas, que corresponden a las Aspergillus niger, al flavus y al fumigatus, o hifas blanquecinas, como en el caso de la Candida albicans, ¿no? En el caso del Blastomyces dermatitis, simula un problema canceroso. Y tenemos que analizar los factores como ser humedad, calor, oscuridad, angulación del tímpano con el fondo del conducto auditivo externo, utilizar corticoides, ver si el paciente es diabético o si usa algún otro antibiótico, ¿no? Y si realiza manipulación traumática de la zona. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué va a suceder? Va a haber un cambio del pH, lo que va a generar un cambio de la flora del conducto auditivo externo. Se va a eliminar la capa lipídica y los hongos se van a insertar en la capa córnea por 10 o semanas y van a proceder a dar síntomas como hacer el prurito, el dolor, la hipoacusia, en algunos casos tinnitus, ¿no? Vamos a poder observar en el examen
micelios fúngicos, ¿no? Con hiperemia, edema, restos epiteliales. Y el diagnóstico diferencial va a ser con la psoriasis, la dermatitis seborreica, la dermatitis de contacto, el pioderma gangrenoso y el carcinoma del conducto auditivo externo. Dentro de esas micosis, aquí vemos unas jifas de cándida, por ejemplo, vamos a tener que hacer un tratamiento tópico, de hacer limpiezas y aspiraciones con solución ácida de alcohol boricado, con ácido acético al 2 al 4%, o con violeta de genciana, o con nitrato de plata. Todos los antimicóticos orales pueden ayudar a que no se sobreinfecte, ¿no? Y vamos a tener que controlar periódicamente durante una semana hasta que se remitan las lesiones a nivel de piel. Las complicaciones son la presencia de celulitis, que es una inflamación de los tejidos blandos cercanos, la inflamación de la articulación temporomandibular, la condritis, que es una inflamación del cartílago, y la pericondritis o inflamación con pérdida de cartílago, y finalmente puede desencadenar una osteomielitis que comprometa la base del cráneo. Entonces, la prevención la vamos a hacer con el ácido, usando ácido acético, alcohol boricado o ácido bórico en polvo, ¿no? También se puede utilizar el alcohol isopropílico al 5%. Tenemos que evitar el contacto con el agua, usar tapones, no evitar el uso de sustancias irritantes y no introducir objetos y referir a ya sea un primero, segundo o tercer nivel. Entonces, en el caso de la otitis externa, ante un dolor vamos a sospechar de una otitis externa. Podemos encontrar signos de edema, flebosis en nivel del conducto, podemos encontrar un conducto auditivo externo normal. En el caso de la otitis externa circunscrita, vamos a tener que hacer un tratamiento tópico, ¿no? Y observar si mejora o no mejora, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a proceder con nuestros tratamientos sistémicos y evaluar otras enfermedades predisponentes como la diabetes y otras. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a pasar. Dime. No, doctora, quería decir que todo está claro. Gracias. Ya. Pues vamos a pasar a lo que es la patología obstructiva, que está determinada por lo que es el tapón de cerumen, el tapón epidérmico, la presencia de cuerpos extraños, ya sean animados o inanimados. Entonces recordemos que el cerumen va a cumplir una función protectora del conducto junto con los folículos pilosos, ya que va a regular el pH del mismo, ¿no? También tiene una función defensiva, ya que va a permitir el atrapar el polvo, va a atrapar bacterias, microorganismos y pequeños objetos que se puedan introducir en el conducto auditivo externo. También tiene una función de lubricación de la piel de la zona. Entonces, recordar que la piel del conducto auditivo externo solamente es piel y hueso, ¿no? Los 2/3 internos, ¿no? Por lo que es fácil de que aquí se pueda desarrollar una otitis externa, se produzca inflamación, edema, todos los signos de flebosis y se cierre ese conducto auditivo externo, determinando de que los sonidos no alcancen la membrana timpánica y haya una hipoacusia. Entonces, en el tapón de cerumen vamos a encontrar un conglomerado de secreciones glandulares del oído externo, que están a nivel del tercio externo, y cuyo contenido va a incluir el conducto auditivo externo. Este cerumen puede ser fluido, puede ser escamoso o puede ser muy denso, ¿no? Entonces, el acúmulo también puede producirse por un exceso de producción, manipulación, por el uso de audífonos, ¿no? En la forma del conducto auditivo externo. Hay conductos auditivos que son tipo embudo, ¿no? Generalmente a veces hay edades en las que tiene la persona mucho más grasa, también va a influir.
Generalmente los abuelitos, las personas de la tercera edad empiezan a utilizar ganchos, llaves y a manipular sus pabellones, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? Un bloqueo a nivel de la audición, nos va a dar una hipoacusia intermitente. Intermitente, ¿por qué? Porque si no escuchamos, se va a llenar, se va a hidratar ese tapón, entonces nos va a tapar el oído temporalmente, ¿no? Y progresivamente, a medida que se vaya acumulando más cerumen, se va a producir un tinnitus, oído tapado, hipoacusia, dolor y en algunos casos mareos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese tapón de cerumen? Tenemos que prepararlo, hacer un remojo de unos 3 a 4 días, ¿no? Con disolventes, que pueden ser varios. Tenemos el agua oxigenada al 10%, que lo encontramos en cualquier farmacia, 1 o 2 soles. Podemos usar glicerina. En el extranjero hay jabones especiales para tapones de cerumen. Podemos hacer uso del aceite de bebé, del aceite de cocina si quieren, ¿no? Y luego de haber hecho el remojo, pues durante 3 a 4 días vamos a proceder a hacer una limpieza mediante un lavado de oídos. En algunos casos podemos hacer la extracción manual, ¿no es cierto? Si evidentemente lo vemos y tenemos una curetita, ¿no? Pero si no, vamos a tener que proceder a hacer el lavado. Entonces, existen recurrencias por lo que habíamos mencionado, ¿no? Factores anatómicos como conductos tipo embudo, conductos tipos de reloj de arena, ¿no? Y ahora vamos a ver este video. A ver. Que lo vamos a ver también en la parte práctica. ¿Estás en posición? Estoy en ello. ¿A qué es? Tengo ansiedad, pero por el jalón de orejas que me va a pegar la doctora Floriana Ramírez, porque lo primero que uno dice cuando se quiere limpiar el oído es este señor que tengo aquí en la mano. Y de una vez les digo, este es el peor enemigo del oído. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. El gran tema es cómo ese taco de cerumen, ¿verdad? Taco de cera conocido popularmente, ¿cuándo es que se agrava? Porque es que se nos hace. Bueno, la producción de cera siempre va a ser normal en nuestro cuerpo, ya que la cera protege el oído del ambiente externo. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos oído externo, medio interno. Okay. Aquí va a estar la producción de cera que nos va a proteger del medio externo. Ahora, yo le voy a regalar a usted este aplicador. ¿Qué es lo incorrecto que hacemos ahí? Siento que la población en general, ¿verdad? Sí, siempre usamos el aplicador, metemos y empezamos a limpiar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a meter más la cera y la vamos a impactar. ¿A dónde se va a impactar la cera? En toda esta zona. Vayámoslo ahí con el pilot también, doctora, para que la gente de una vez le quede. Aquí se va a producir la cera. Sí. Más que todo en esta parte. Ajá. Entonces, al meter el aplicador, la cera se va a ir metiendo poco a poco hasta este lugar. Entonces, ahí se va a impactar y se va a endurecer. Al endurecerse, ya no la vamos a poder sacar y esto más bien lo perjudica porque lo estamos metiendo más. Eso es lo que llama uno el taco de cera. El famoso taco de cera. Y ese es el que hace que yo no escuche bien. No escuchamos, nos mareamos, los famosos tinitos, que son los rueditos. Ajá. Entonces ahí es donde llegamos al médico y decimos, no escucho, estoy mareado. Y ahí vamos a meditar un lavado de oído. La buena noticia es que vamos a ir a lavar un oído. Bueno, no sé si lo vamos a lavar completamente, pero... ¿Y usted me va a ayudar? Y yo le voy a ayudar. Yo soy aquí asistente de la doctora. Perfecto. Entonces, primero que todo, vamos a explicarle a la paciente qué es lo que le vamos a hacer para que no se nos asuste. Todo paciente tiene el derecho a saber el procedimiento que le vamos a hacer. Le vamos a poner una batita, un pañito para no mojarla. Doctora, perdón que le interrumpa, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, a doña Clem, que se va a hacer limpieza, es porque definitivamente no escucha nada. Ahí es cuando es recomendable. Exactamente. Previamente la valoramos y ahí vemos que tiene el tapón de cera. Previamente, unos 8 días, la mandamos a ponerse gotitas 3 veces al día de glicerina. ¿Qué va a hacer la glicerina? A suavizar la cera, porque está impactada, está dura.
Y porque antes a uno le decían, no se ponga glicerina, pero cuando ya tienen taco de cera que uno no escucha nada, hay que lograr que esto se suavice de alguna manera. Hay que suavizarla, porque si no, no la sacamos. Hay que suavizar la cerita. Entonces, previamente la vamos a revisar. Lo encendemos. Funciona mejor el del y vemos que tiene el taponcito de cera. Entonces, nos vamos a colocar los guantes. Ya nuestra paciente se colocó las gotitas. Vamos a volverla nada más. Un toquecito la vamos a volver. No tenga miedo, doña Clemencia. Ahí está, vea qué bonita se le ve la orejita. Perfecto. Es que es para que lo vea la gente, doctora. Entonces yo le sostengo esto. Entonces, ese... Venga, yo me paso por acá. Ajá. La paciente va a volcar, pero sí necesito un poquito más para acá porque si no, no vamos a hacer nada. Tenemos una jeringa y un agüita estéril, porque vamos a introducirla en el oído, no vamos a meter cualquier agüita. Y tibiecita para ayudar. Vamos a ver si más bien de este lado nos dan. Ahí está. Entonces, deje la cabecita, yo jalo un poquito el lóbulo, el pabellón de la oreja y empiezo a echar la agüita. Le voy preguntando a la paciente que cómo se siente, que si está mareadita. Oye, doña Clemencia, no hay que traerle nada. Está perfectas condiciones. Ok. Y aquí viene el tapón. Vamos a jalarlo. Vea todo lo que tenía nuestra paciente. Ahí es cuando realmente quiere hacerse un lavado de urgencia. Nuestra paciente no escuchaba. Ahora sí escucha algo. El tiempo de duración del lavado va a depender de cada paciente. Doctora, ahora uno ve cosas que le sacan a pacientes. Yo he visto, por ejemplo, en internet, ojalá cera. Ojalá fuera solo cera. A veces es un montón de otras cosas. Se meten Bichitos. insectos. Si podemos aquí observar. Sí, ahí todo lo que sacó. Y lo podemos... Bueno, no sé si ahí lo pueden tomar, pero si no, no importa, doctora. Ok. Lo vamos viendo. Aquí vemos la cera donde la extrajimos. Es una cera marrón amarillenta. Ok, ese color, cuando sale así, ¿qué significa? El amarillo, marrón es el normal. El normal. Es el normal. Pueden extraer restos de pielcita que igual, normal, porque la epidermis la limpiamos, extrajimos ya células muertas, ¿verdad? Ok, perfecto. Si quiere, doctora, vamos a hacer lo de los remedios, pero es que esto no quiero que se pase, porque la doctora aquí trajo todo lo que usted no se debe meter a un oído. A ver si nos hacen ahí. Ojo, todo lo que nos metemos, doctora. Súper famoso. Nos metemos lápiz, el clip, el enemigo, ¿verdad? El enemigo. Llaves, las trencitas. Hay mujeres que hasta se meten las pinzas de las cejas, ¿es eso? de las cejas. ¿Y qué nos va a predisponer a hacer más cera en el oído? El uso muy excesivo de los audífonos cuando van a natación, que se meten los taponcitos. Bueno, me llama porque es que se hace más cera con los audífonos, doctora. Porque al taparlo, la producción va a ser excesiva. Igual vamos a estar metiendo un objeto. Claro. El mismo procedimiento del Ahora, si ya tengo algunos remedios caseros, bueno, los tenemos acá. Ajá. ¿Qué es lo que traemos acá para que la gente lo vea? Estos remedios que todos los tenemos en casa, que al alcance, los podemos colocar después de hacer el lavado. Claro. Para evitar la producción, porque hay personas que producen muy excesivamente que otros, ¿verdad? Entonces, el primero es agua con sal. Vamos a echar media cucharadita de agua media cucharadita de sal en media tacita de agua. ¿Sal corriente, doctora? Sal de mesa, ajá. Lo vamos a disolver bien sin que queden los grumitos. Otra opción es el agua oxigenada, el aceite de oliva o aceite de almendras también. Y la manzanilla. Aquí estamos viendo nada más el agua oxigenada y las partes iguales de peróxido de hidrógeno y agua, exactamente. Bueno, está el aceite y agua oxigenada. Y vamos con el tercero. Y está el té de manzanilla, que hacer una infusión como todo tecito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mojar un algodoncito
aplicamos el exceso y ¿Cómo se aquí aplica? a nuestra paciente que se bien porque ahí y le echamos Vamos a volverlo a toquecito, doctora, nada más para que. para que se aplique. Ya, bien, sí. Ahora sí. Entonces, inclinamos nuestra cabecita y aquí echamos 1, 2, 3 gotitas. ¿Cuántas gotitas? 3. 1, 2 o 3. La paciente queda unos 20 minutos en esa posición y luego de vuelta a la posición normal. Entonces, eso va a ayudarnos a estar lavando nuestros oídos y evitar que se produzca el exceso de cera. Igual lo hacemos con el agua de sal. Igual con todas nuestras infusiones. Ok. Con el agüita de sal, 3 el aceite. gotitas, Nos quedamos así 20 un poquito minutitos. y luego nos volvemos. Y ya, luego sí, Ajá. sale todo. Y limpiamos el exceso. Con una toallita limpiamos el oído. Tengo ansiedad, pero por el jalón de orejas que me va a pegar la. Bueno, todos hemos visto ese video. Lo vamos a revisar en prácticas cuando nos toque hacer nuestra práctica. Y vamos a poder discutir y conversar por algunos de los conceptos que ahí se han vertido. Nos faltan todavía. A ver. Ya me perdí. A ver, vamos a ir viendo ahí. Ya. Entonces, el lavado de oído nos va a servir para retirar cuerpos extraños, para retirar cerumen, para retirar secreciones tipo pus o exudados, ¿de acuerdo? Como habíamos mencionado, también se puede hacer un retiro del tapón de cerumen o de cuerpos extraños con cachitos especiales o curetas especiales para retirar aquello. Podemos hacer la aspiración, ¿no? En el caso de exudados de cerumen muy fluido o de también secreción purulenta, ¿no? También podemos utilizar unos porta-algodones, que los vamos a ver en la práctica. Como habíamos dicho, el lavado de oído lo vamos a hacer con agua previamente hervida, ¿no? Y tiene que estar a la temperatura corporal aproximadamente a unos 37 grados centígrados. El cerumen tiene que ser reblandecido, ¿no? Lo podemos resolver hablando ya sea con agua oxigenada, glicerina u otras sustancias, por lo menos durante unos 3 a 4 días. Y vamos a indicarle gotitas con cierta frecuencia, de acuerdo a lo que creamos que es el espesor de ese tapón. Entonces, ¿cuándo no podemos hacer un lavado de oído? Cuando tengamos, por ejemplo, una perforación inactiva de la membrana timpánica. Cuando tengamos una herida reciente del tímpano y del conducto auditivo externo, cuando existe el antecedente de fracturas transversales o longitudinales del peñasco con desplazamiento óseo o estrechamientos del conducto, ¿no? Otro problema que se presenta es el tapón epidérmico. Entonces, el tapón epidérmico es un acúmulo de queratina a nivel del conducto auditivo externo que se adhiere a la piel y al tímpano. Entonces, existe una maduración anómala de la epidermis, generalmente más frecuente en pacientes con psoriasis, con dermatitis seborreica, con la presencia de granulomas, ya sean inflamatorios o de obstáculos óseos como en exostosis, y vamos a observar que son capas blanquecinas adheridas a las paredes del conducto auditivo externo. Entonces, el retiro va a ser instrumental con curetitas, ¿no? O aspiración. Las complicaciones es que se erosione la piel del conducto auditivo externo, podamos generar una parálisis facial, ¿no? O lesionar el tegmento. En cuanto a los cuerpos extraños, generalmente los que más se colocan cuerpos extraños son los niños y los adultos con problemas psiquiátricos. Entonces, o personas que están distraídas, ¿no? A veces nosotros estamos limpiándonos las orejas y
nos hablan o estamos mirando a otro lado y vamos a sufrir un segundo de distracción. Entonces hay que ver dónde se localiza el cuerpo extraño, si se localiza en el conducto auditivo externo, si se localiza a nivel de la membrana timpánica o a nivel de la caja. Los síntomas que debe ser, si producen el conducto, por ejemplo, un hisopo y solo está en el conducto, tal vez no dé ningún síntoma. Pero si lesiona, erosiona la piel, entonces vamos a tener dolor, vamos a tener la presencia de sangrado y probablemente hasta una disminución en la audición. En cuanto a los cuerpos extraños animados, vamos a tener semillas, maíz, trigo, alberjas. Podemos tener insectos como piojos, larvas, moscas, ¿no? Los síntomas van a ser que se va a producir un ruido desagradable, porque obviamente estos insectos o los piojos van a empezar a caminar, van a empezar a desplazarse dentro del conducto, a manera de estar en un lugar con claustrofobia, y vamos a percibir dolor porque a veces estos insectos tienen garritas, ¿no? Que como tenemos una área muy sensible, entonces van a producir erosiones y si te va a referir dolor. La presencia de estos elementos puede generar la sensación de un tinnitus, ¿no? El paciente puede tener mareos, hasta vómitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una otoscopía en la que vamos a ver un elemento, ¿no? Un cuerpo extraño. Vamos a observar cómo se encuentra la piel del conducto auditivo, si está erosionada, si no está erosionada, ¿no? Y vamos a proceder a hacer el tratamiento. Entonces, en el caso de insectos, de semillas, lo que recomendamos es hacer la desecación. ¿Con qué desecamos? Con alcohol, ¿no? De preferencia. O podemos utilizar también algún aceite para que resbale y podamos hacer un lavado con facilidad. Entonces, luego de eso vamos a proceder a hacer el lavado. O si lo vemos, si tenemos una corretita, vamos a proceder a la extracción manual. Y si evidentemente el cuerpo extraño está por varios días, que se ha hidratado, se ha hinchado, entonces vamos a tener que, no sale con un simple lavado, vamos a tener que realizar una sedación al paciente para poder visualizar qué es lo que vamos a sacar. Entonces también tenemos la presencia de larvas en el conducto auditivo externo, como parte de cuerpos extraños, generalmente en pacientes que han tenido problemas de otitis media crónica. A ver, aquí vamos a ver si lo encontramos. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Cantina crispy chicken tacos. Try them with creamy chipotle or avocado ranch sauce. Nuevo Old Spice Adventure. Huele increíble para todo lo que venga. ¿Sabías que hay gusanos que comen la carne de los cuerpos, verdad? Esta espeluznante mosca es la sarcófaga carnaria y su nombre lo dice todo. Es uno de los responsables de la descomposición de cuerpos. Si esta mosca te mirase a los ojos tan cerca, ya no estarías en este mundo. Por suerte, llegado el día, no quedarás al aire libre dando la oportunidad a las moscas a depositar sus huevos en ti, de los que saldrán las larvas, esos gusanos come carne. Pero sí son muchos los animales que, estando al aire libre, pasan a formar parte del menú de los gusanos. ¿Quieres ver cómo comen carne? ¿Y cómo se convierten en pupas? ¿Y cómo sale la mosca de la pupa? En este experimento vamos a ver unas imágenes increíbles bajo el microscopio que nunca olvidaréis de los gusanos de la mosca sarcófaga carnaria comiendo carne. También descubriremos algunos datos muy curiosos. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá!
Las imágenes que vamos a ver a continuación las tuve que grabar rápidamente, por lo que os cuento ahora qué ocurrió entonces. Un día, en el laboratorio, vi que este ejemplar de mosca sarcófaga carnaria había llegado a su fin, dejando en esta placa de Petri a su prole, varias decenas de larvas de mosca o de gusanos de mosca. Aquí podéis apreciar su tamaño. Al colocar una regla debajo, comprobamos que estos minúsculos gusanos miden en torno a solo 2 milímetros. Es que son realmente muy pequeñitos. Debía apresurarme a colocarlos a todos sobre un trozo de carne, ya que estas larvas son muy jóvenes, muy frágiles y necesitan alimentarse y estar en un ambiente húmedo muy rápido, o enseguida se deshidratan y quedan crujientes como unas patatas fritas, como unas chips. Sí, ahora te vas a acordar de esto cada vez que comas patatas fritas o chips. Así que los fui apartando para colocar el trocito de carne. Coloqué el trocito de carne y después, con mucho cuidado, pues fui colocando gusano a gusano de la mosca sobre la carne. Como podemos apreciar, algunos ya no se mueven. Ya os dije que necesitan un entorno húmedo o propicio muy rápido. Sigo colocándolos y, por último, coloqué la mosca cerca de la carne, por si acaso, yo qué sé. Pero de hecho, mirad, debajo de la mosca había otro gusano, así que lo puse junto con los demás. Aquí vemos cómo algunos gusanos se mueven mientras que otros se han quedado secos e inmóviles. Es interesante y tranquilizador comprobar que los gusanos no prosperan en cualquier lugar, imagínate si no. Pasemos a verlos más cerca aún. Fijaos cómo comen. Y en esa cosa negra que tienen en un extremo. Ese extremo es la cabeza. Y eso negro parecen 2 colmillos que usan para comer y para desplazarse. ¿Qué será? Atentos a este gusano porque parece tener la boca llena de carne hasta reventar. Es un glotón. Yo creo que este va a ser muy, muy, muy glotón. Pero fijaos que aún se mueve, está vivo. ¿Os habéis fijado alguna vez en los 2 puntos que tienen los gusanos en un lado? ¿Eso qué es? La verdad es que parecen ojos. ¿Serán ojos? Pues no, no son ojos, son 2 espiráculos por donde respira. Esta foto es de un ejemplar demasiado joven y se aprecia un poquito mal. Pero os voy a mostrar otra fotografía que he realizado a una larva mayor y donde ahí sí se ve muy bien. Mirad, vemos los 2 espiráculos y en cada uno de ellos se aprecian 3 orificios respiratorios. Claro que ahora os preguntaréis si estos gusanos tienen o no tienen ojos. Pues no, no tienen ojos. Lo que sí tienen son células fotorreceptoras que les ayudan a ir hacia la luz o huir de ellas. Por ejemplo, cuando son jóvenes, como ahora, comprobamos que tienen una respuesta fotonegativa, por lo que huyen de la luz para sobrevivir de la depredación y la desecación, como os había comentado antes. Así que tienden a meterse dentro del cuerpo que les sirve también de alimento. Entre tanto, comprobamos que la vida sobre el trozo de carne es difícil dada la escasa humedad cuando están expuestos al aire libre. Y son muchos los que se han secado. Hemos visto los gusanos en el exterior, pero ¿queréis ver qué hace un gusano dentro de la carne? ¿Queréis ver más cerca esa misteriosa cosa negra que tienen en la cabeza y saber qué es? Vamos allá, acompañadme. Este gusano está dentro de la carne, el entorno ideal para las larvas más jóvenes, húmedo y lleno de comida por todos lados. Podemos observar que este se mueve con mayor alegría y mucho más rápido que los que estaban en la superficie de la carne, ¿verdad? Y está comiendo sin parar, pero mira cómo come, es que no para. Vamos a verlo mucho más cerca aún en unas imágenes impresionantes. Aquí estamos viendo muy cerca esa misteriosa cosa negra. ¿Sabes qué es? Parece algo de otro planeta, ¿verdad? Pero no. Se trata del esqueleto cefalofaríngeo de la larva. Y el que estamos viendo mide aproximadamente 0,8 milímetros. Es súper pequeño. Y aquí va un dato curioso. En entomología forense se suele identificar a alguno de los insectos encontrados en los cuerpos a partir del estudio del esqueleto cefalofaríngeo de las larvas. De hecho, cada parte de esa estructura negra, el esqueleto cefalofaríngeo del gusano, tiene un nombre. Por ejemplo, los colmillos que veíamos son los ganchos orales. Otra parte se llama cuerno dorsal, otra cuerno ventral, etc. Y la forma varía de un insecto a otro. Por cierto, llama la atención que este gusano, al encontrarse en un entorno ideal, se mueve mucho más rápido y come sin parar, mientras que las jóvenes larvas de la superficie no lo estaban pasando muy bien. Aclarar que las moscas siempre intentarán poner sus huevos en el lugar más próspero para sus crías, las larvas. Y lo repetiré una vez más, tranquilos,
Los gusanos de la mosca sarcófaga carnaria salen de los huevos que esta mosca deposita sobre los cuerpos. Si el cuerpo está encerrado en una caja sellada, la mosca no puede entrar. Así que no habrá gusanos de sarcófaga carnaria en ese cuerpo encerrado. Por cierto, aclarar también que de un cuerpo sin vida encerrado en una caja no salen gusanos, a diferencia de lo dicho por la antigua teoría de la generación espontánea. Bueno, esto ya quedó demostrado hace siglos por muchos científicos, como el italiano Redi o el francés Pasteur. De todos modos, es fácil de probar en casa. Cualquiera puede hacer el experimento de Redi en su casa. Solo necesitas 3 botes. Coloca en cada uno de ellos un trocito de carne. Uno, déjalo sin cerrar. Otro, ciérralo por completo con la tapa. Y el último, tápalo solo con una tela o gasa de manera que no pueda pasar ni una mosca ni un gusano al interior del bote. El resultado será que encontrarás moscas y gusanos en el bote abierto. Nada en el bote completamente cerrado. Y en el bote con gasas no encontrarás nada, o si encuentras algo, solo serán gusanos sobre la gasa. Esto demuestra que los gusanos no salen de la carne, sino que proceden de la mosca, y que es esta la que deposita los gusanos sobre la carne. Bueno, volviendo a nuestros ejemplares de larvas de sarcófaga carnaria, después de 24 horas solo ha quedado un gusano, este, que ha crecido muchísimo respecto a su tamaño inicial. Vamos a ver cuánto mide. Ha multiplicado su tamaño en 24 horas. Ahora voy a añadir otros gusanos o larvas de moscas diferentes. No son de sarcófaga carnaria, para así tener un mayor número de ejemplares y ver cómo pasan de estado larvario a pupa y posteriormente a mosca. Vamos a dejarlos ahí por unos días. Los gusanos que no son de sarcófaga carnaria comienzan a convertirse en pupa en pocos días, ya que estos habían nacido varios días antes que los de sarcófaga carnaria. Al 10º día del nacimiento de la larva de sarcófaga carnaria, esta la encontramos como pupa, mientras que del resto de pupas comienzan a salir montones de mosca que, como podemos apreciar, no son de sarcófaga carnaria, que por cierto, son feísimas. Veamos cómo salen estas moscas de sus pupas. Mira. Es impresionante, ¿eh? Increíble. Fantástico, es que son unas imágenes alucinantes. Me encanta. Es que es genial poder ver esta cantidad de pupas de mosca, todas ahí abriéndose y de ellas saliendo moscas y más moscas. Que, por cierto, muchos de estos gusanos se utilizan para pescar. Después de esperar varias semanas y superar con creces el tiempo estimado para que la mosca de sarcófaga carnaria saliese de la pupa, termina por no salir. Probablemente debido a que las condiciones de humedad, de temperatura, no fueron óptimas, el proceso de metamorfosis se interrumpió y no salió. Una lástima, pero aproveché lo ocurrido para poder mostraros en qué estado se encuentra el proceso de metamorfosis abriendo la pupa. Así estaba. Ya se aprecia la forma de la mosca, así que probablemente se interrumpió el proceso de metamorfosis pocos días antes de salir. Pero igualmente es interesante poder observar cómo es y cómo está una mosca dentro de la pupa pocos días antes de salir. Os confieso que la grabación de todo el proceso fue realmente muy emocionante. Ha sido genial poder capturar estas exclusivas y fantásticas imágenes. Y me alegra muchísimo poder compartirlas y comentarlas con vosotros en Curiosidades con Mike. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Dentro de los cuerpos inanimados vamos a tener piedras, canicas, perlitas, puntas de lápiz, pedazos de lápiz, papel, goma, hisopos, algunos metales, pilas, ¿no? Vamos a tener también la presencia de, cuando hay pilas, vamos a tener áreas de necrosis por el flujo de la corriente en ambientes húmedos, ¿no? Y a la inspección, obviamente, vamos a observar al elemento, vamos a observar el estado de la piel circundante, ¿no? Y vamos a poder ver si hay antecedentes de manipulación, ¿no? Entonces, generalmente en estos cuerpos inanimados, lo que vamos a hacer es colocar gotitas de aceite o de glicerina, ¿no?
algún antiinflamatorio, podemos utilizar gotas con dexametasona y vamos a poder proceder a hacer una extracción, ya sea manual o mediante un lavado de oído, ¿no? Excepto en el caso de pilas. Entonces, no olvidar que si observamos que la piel está infectada, tenemos que utilizar gotas antibióticas y en algunos casos, como intentó la abuelita, la tía, la prima, el vecino y demás, vamos a observar que hay un edema en el conducto auditivo externo y vamos a tener que proceder a hacer una extracción bajo sedación de ese cuerpo extraño. Entonces, si nosotros colocamos un hisopo y alguien nos empuja o accidentalmente rompemos la membrana timpánica, vamos a tener este efecto en nuestra membrana timpánica. Pues lo recomendable es que si nosotros visualizamos el objeto, procedamos al retiro. Pero si no lo visualizamos, no tendríamos que proceder a ese retiro. O lo otro es que también tenemos que tener la pinza adecuada para hacer el procedimiento. Entonces, el lavado de oído lo podemos hacer con una jeringa o también lo podemos hacer con una perita de goma. Otros problemas son la perniosis, las heridas del pabellón y las quemaduras. Entonces, en la perniosis vamos a ver nódulos subcutáneos pruriginosos por una exposición crónica al frío. En las heridas del pabellón vamos a ver que obviamente el pabellón es una zona expuesta, por lo tanto es una zona que se puede lesionar fácilmente, ¿no? Ya sea en un accidente de tránsito, en un accidente de deportes violentos, en accidentes de trabajo, en mordeduras humanas o en mordeduras de animales también, ¿no? O sea, no solamente los animales muerden, sino también nosotros. Generalmente en el caso de los humanos es por venganza o por pelea. Entonces existe una clasificación para que lo que son lesiones traumáticas, que es la clasificación de Guarda, en la que vamos a tener desgarros y lesiones por apulsión, amputación por aplastamiento, quemaduras, mordeduras, perforaciones o otoceromas. Entonces puede producirse un desgarro por haber traccionado muy violentamente y con mucha fuerza el pabellón auricular, ya sea a nivel del óvulo o sea en el tercio superior, ¿no? O simplemente puede ser que alguien venga con un cuchillo y te arranque la oreja, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que proceder a una amputación. Ahora hay otros casos en los que lamentablemente se producen quemaduras, ya sean químicas o térmicas, ¿no? Entonces vamos a observar un eritema generalmente localizado, ¿no? Vamos a observar en un segundo grado la presencia de flictemas, subepidérmicas y destrucción parcial de la dermis, ¿no? En el caso de quemaduras superficiales y profundas. Y en un tercer caso vamos a ver pues la presencia de escaras, úlceras y tejido de granulación que nos producen una destrucción del pabellón auricular, ¿no? Generalmente asociados a una sobreinfección por Pseudomonas o Staphylococcus aureus. Y otra lesión es la lesión por congelación. Entonces, las mordeduras pueden ser de humanos, pueden ser de carnes, de caballos u otros, ¿no? El 25 a 32% generalmente se localizan a nivel del pabellón auricular. El tratamiento es utilizar antibióticos anaerobios, hacer una limpieza o hacer una sutura y proceder a hacer la vacuna antitetánica. Entonces, heridas del pabellón auricular, ya sea por laceraciones y exposición de cartílago o por abulsión de un fragmento o de gran parte del pabellón auricular, lo que tenemos que hacer es utilizar un antibiótico, ¿no? Cubrir el área con una compresa húmeda con solución salina y, bueno, en el caso de que necesitemos a un otorrino para hacer la remodelación y reconstrucción, tenemos que comunicarnos con él. En el caso de que se recomienda no suturar el cartílago, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Para evitar problemas de necrosis. Luego tenemos problemas de perforaciones, ¿no? Entonces, las perforaciones evidentemente se deben a un factor cultural, ¿no? Generalmente más las mujeres antiguamente decían
los famosos, bueno, nos colocábamos los agujeritos para tener aretes, y actualmente el sexo masculino pues también ha entrado a la moda de los piercings. Entonces, dentro de eso, evidentemente, al hacer esas lesiones a nuestro cuerpo, entonces, dependiendo del tipo de piel que tiene la persona, se van a producir queloides secundarios, ¿no? Entonces, y en algunos casos infección y destrucción del pabellón auricular, si obviamente no lo hacen en un lugar que sea el adecuado para ese tipo de procedimientos. Entonces, tenemos también el otoceroma agudo. Generalmente por un problema de un trauma o un roce se produce un trasudado, hay un aumento de volumen del pabellón auricular, poco dolor. Entonces el tratamiento es realizar un corte, drenaje, hacer un vendaje compresivo para que no se vuelva a llenar y dar un antibiótico de cobertura. Ese otoceroma se puede transformar en un otohematoma, que es una colección hemática subpericóndica que está entre el cartílago y el pericondrio, ¿no? El 80% generalmente se localiza en el tercio superior del pabellón auricular, 20% se localiza a nivel de la escafa y antihélice. Entonces, el tratamiento aquí también es hacer una incisión que nos permite hacer un drenaje, podemos dejar un dren, hacer un vendaje compresivo y apoyarnos con antibióticos. Luego tenemos los otohematomas, van a tener secuelas, van a tener complicaciones, ¿no? Entonces, de tantas lesiones que ha tenido ese pabellón, estos se va a organizar, se va a fibrosar, se van a producir calcificaciones e incluso retracciones, como observamos por aquí. Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de por qué los luchadores de la UFC tienen las orejas deformes y iremos viendo algunos ejemplos en el transcurso del vídeo. En inglés se llama cauliflower ear y básicamente es una hinchazón de la oreja. Hay mucha gente que piensa que esto viene de nacimiento y no es así. Sencillamente es de los tremendos golpes que reciben los luchadores, los vasos sanguíneos que hay dentro de la oreja petan y dejan libre toda la sangre por dentro de la oreja. Y al no poder ser expulsada, se queda dentro de la oreja formando un coágulo. Muchos de los luchadores se las dejan así como trofeo y hay otros que simplemente se lo quitan al momento. Si eres uno de esos luchadores que se quiere dejar la oreja así, tienes que tener en cuenta de que muy de vez en cuando tienes que vaciarla. Han habido muchos casos de pérdida parcial de la oreja debido a una infección que no se ha detectado a tiempo. Así que chicos, id con mucho cuidado, ya lo sabéis. Suscribiros, dejad un buen like y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta pronto. A ver, tenemos 10 minutos más. Entonces, esas heridas de pabellón auricular tenemos que proceder a suturarlas, ¿no? Cuando estén haciendo su serum, trabajan en el área rural, vamos a tener heridas que tengan menos de 2 centímetros de longitud, por lo que vamos a proceder a hacer una sutura previa limpieza, ¿no? Vamos a utilizar lidocaína, no olvidar esto, sin epinefrina, porque recordemos que el pabellón auricular a nivel del lóbulo tiene una circulación terminal, entonces si nosotros le ponemos lidocaína con epinefrina podemos generar una necrosis, ¿no? Entonces vamos a unir los bordes con seda, vamos a colocarle un apósito, aquí le está poniendo un pedazo de algodón para que no se introduzca la sangre en el conducto y nos haga un tapón hemático. De acuerdo, damos en el post un antibiótico, le damos heparina, vasodilatadores y vamos a hacer la vacuna antitetánica. En el caso de que sea una herida mayor a 2 centímetros y requiera hacer injertos y otras plastillas, ¿no? Y el arrancamiento es de menos de 3 horas, entonces, bueno, vamos a proceder a hacer la sutura, a utilizar antibiótico de protección, heparinación, vasodilatadores y la vacuna antitetánica. Entonces, también tenemos patología tumoral, que puede ser benigna o maligna. Dentro de la benigna tenemos los ateromas, linfangiomas, hemangiomas, queloides, fibromas, papilomas, queratomas, lipomas, nevos y perostosis, ¿no? Entonces, generalmente se caracterizan por síntomas como ser el dolor,
el crecimiento lento, ¿no? La presencia de protuberancias, ya sean anteriores o posteriores, de producir una hipoacusia gradual y de ser asintomáticas. En todos los nevos vamos a tener evidentemente estos lunares que observar ciertas características, ¿no? Si son simétricos, cuál es la forma, cuál es el color, cuál es su superficie, el diámetro, para poder establecer si son benignos o malignos. Dentro de la patología tumoral benigna, bueno, hemos observado la presencia de queloides, ¿no? Que vamos a tener que retirarlos para que estéticamente la persona se vea mejor, ¿no? Y también podemos ver la presencia de fibromas, que también pueden ser retirados. Podemos tener la presencia de verrugas tipo papiloma, ¿no? A nivel del pabellón, o en las áreas periféricas. También podemos tener lesiones queratóxicas, ¿no? Como este queratoma, o podemos tener que problemas de tejido celular subcutáneo vayan a formar lipomas. Y los hemangiomas, evidentemente, también los van a observar en esta zona, ¿no? Dentro de lo que son las hiperestosis, o sea, lesiones a nivel de hueso, tenemos hiperostosis, osteomas y exostosis. Entonces, en la hiperostosis vamos a tener un crecimiento a expensas de la cortical, ¿no? De la cortical, lo que va a hacer que se obstruya el hueso a nivel del conducto auditivo externo. En el caso del osteoma, vamos a ver que es una lesión pediculada externa con un eje longitudinal, con una base de implantación estrecha, generalmente de forma de hueso cortical, ¿no? Una base de implantación estrecha, un eje longitudinal. Y en el caso de las exostosis, lo que vamos a ver evidentemente es una lesión interna de crecimiento lento, de base amplia y reaccional. Luego tenemos patología tumoral benigna, como es la enfermedad de Bowen, que tenemos también el carcinoma epidermoide, el epitelioma vasocelular y el melanoma maligno. Corresponde a 8% de los tumores que se presentan a nivel de cabeza y cuello. Entonces, en la enfermedad de Bowen vamos a ver que es un carcinoma escamoso celular in situ, con una forma de elevación plana redondeada, un color marrón o rojizo intenso, de superficie lisa generalmente, ocasionalmente el cartílago no está comprometido, hay algunos ganglios discretos y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con vasotelioma y eczema. En el caso del carcinoma vasocelular, vamos a ver que se origina a nivel de células de la capa basal del epidermis, generalmente es epitelial maligno, tiene un crecimiento lento, hay un factor que es la exposición actínica y se presenta en hombres adultos, generalmente entre los 60 a 70 años. Es una lesión que no cicatriza, ¿no? Que va produciendo desfiguración, rara vez da metástasis y hay que hacer una exéresis total donde el pronóstico es favorable. En el caso del carcinoma epidermoide, generalmente es un carcinoma de la dermis, hay una invasión de los queratinocitos epidérmicos, generalmente por una exposición actínica, ya que la oreja es un elemento de nuestro cuerpo que está expuesto al sol todo el tiempo, ¿no? Que estamos fuera, ¿no? Hay una lesión que no cicatriza, que puede ser nodular, hiperkeratosa o verrugosa. La úlcera va introduciendo en el tejido celular subyacente. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante una biopsia. Entonces, siempre que hagan un examen, también revisar las orejas, porque no olviden que vamos a tener ciertas patologías malignas. El pronóstico va a variar en base al tamaño, si es mayor a 2 centímetros a 2 milímetros de profundidad. Con invasión perineural vamos a tener problemas de metástasis. El tratamiento es cirugía, exéresis, criocirugía, radioterapia y sobre todo recomendar a las personas que utilicen bloqueadores, ¿no? Ya sea tanto por medios físicos o por medios químicos, y recomendar no estar expuestos al sol y utilizar sombrero, ¿no?
Entonces, el carcinoma espinocelular se disemina a la sangre mediante los ganglios, es mortal, de crecimiento de semanas a meses. Hay que hacer una exéresis local amplia. Radioterapia, 95% cura a los 5 años. El melanoma maligno nos va a dar, evidentemente, tenemos que observar las características del ABC de los lunares, entonces ver si es asimétrico, cómo son los bordes de la misma, cuál es el color, si es un color no homogéneo, si el diámetro es mayor a 6 milímetros, cuál es la evolución y crecimiento rápido. Generalmente da metástasis a pulmón, ¿no? Y con eso concluiríamos nuestra clase de patología de pabellón auricular y conducto auditivo externo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas o nos hemos dormido? No, seguimos aquí. Creo que todo está claro, doctorita. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. Es 16. Ahí estamos, 23, ¿no? 23, uy, 23, ya. Ok, miércoles 23, el miércoles. El primero es, primero de marzo es miércoles, ¿no? No, el 2 de marzo. El 2 de marzo, ¿no? En marzo, bueno, voy a conversar, justamente nos han puesto a nosotros sala de operaciones los días miércoles, entonces vamos a tener que ver la posibilidad de mover al día jueves, que es más probable que no nos pongan sala los días jueves. Con eso de la pandemia, evidentemente los otorrinos hemos perdido días quirúrgicos y ahora están rehaciendo el rol y nos están poniendo, bueno, los días que se puedan, ¿no? Listo, jóvenes, cuídense, tengan un bonito fin de semana.